El ejército del general Canterac ha recibido en Junín un golpe mortal, habiendo perdido por consecuencia de este suceso un tercio de sus fuerzas y toda su moral. Los españoles huyen despavoridos, abandonando las más fértiles provincias, mientras que el general Oñeta ocupa el Alto Perú. Peruanos, bien pronto visitaremos la cuna del Imperio peruano y el Templo del Sol. El Cusco tendrá en el primer día de su libertad más placer y más gloria que bajo el dorado reino de sus incas. A solo 4 meses, el 9 de diciembre de 1824, se libra en Ayacucho, en la Pampa de la Quinua, en el sur del Perú, la batalla decisiva a favor de la independencia del Perú y el fin del dominio en el continente. De esta manera se puso fin al virreinato del Perú y se destituyó al último virrey, el general José de la Serna. Antes del inicio de la batalla, el general Antonio José de Sucre arengaba a sus tropas: soldados, de los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar nuestra admirable constancia. Soldados, viva el Libertador, viva Bolívar, Salvador del Perú. El virrey La Serna había conseguido reagrupar a todo el ejército realista, alrededor de 9.000 hombres que son enfrentados por los 6.000 hombres al mando de Antonio José de Sucre, entre los que se encontraba el general Tomás Herrera, y a quien también hay que sumarle a otro panameño ilustre, José Antonio Miró Rubini, como beneméritos fundadores de la independencia del Perú. Simón Bolívar concede a Antonio José de Sucre el título de Gran Mariscal de Ayacucho, presentándolo como el comandante más brillante de las tropas libertadoras. Bolívar señalaba: la batalla de Ayacucho es la cumbre de la gloria americana y la obra del general Sucre. La disposición de ella ha sido perfecta y su ejecución divina. Las generaciones venideras esperan la victoria de Ayacucho para bendecirla y contemplarla sentada en el trono de la libertad, dictando a los americanos el ejercicio de sus derechos y el imperio sagrado de la naturaleza. En ese mismo campo de batalla se condecora al general Tomás Herrera por sus valiosos aportes en la lucha por la independencia del Perú. Y es el ilustre jurista, político y diplomático Justo Arosemena, el panameño más relevante del siglo XIX, quien señalaba que todos los libertadores combatieron por nosotros al combatir por la América. Y el interés de esa lucha era tan solidario que ningún combatiente lo fue solo para su país. Y ahí quiero hacer recordar que no solamente lucharon peruanos y panameños en Ayacucho. Tuvimos efectivos provenientes de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Argentina, de Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay, Curazao, Puerto Rico, Guatemala y México, además de otros procedentes de distintas naciones de Europa. Sin embargo, don Justo Arosemena también afirmaba, y lo recordaba el profesor, que la diplomacia y el espíritu mercantil no fueron de tanta utilidad como las lanzas y fusiles a nuestros hermanos de coloniaje. Intrigas y oro, lo señalaba, y fueron nuestras armas. Con ellas derrotamos a los españoles y esa derrota, cuyos efectos fueron tan positivos como lo del cañón, tuvo la inapreciable ventaja de ser incruenta. Señoras y señores, la independencia del Perú y de la América del Sur lleva al libertador Simón Bolívar a retomar la idea primigenia de la Unión Latinoamericana y convoca al Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826 con la participación de Perú, la Gran Colombia, México y Centroamérica. Sin embargo, los resultados poco favorables para dicho objetivo motivó que concluyera sus sesiones. Por el contrario a los objetivos bolivarianos, 4 años después del Congreso de Panamá, en 1830, la Gran Colombia se disolvió en 3 países. Y en 1834 las Provincias Unidas de Centroamérica se desmembraron en 5 estados. Y en 1840 se declara la independencia del Estado del Istmo, cuya conmemoración esta mañana nos convoca. Sin duda,
la independencia peruana, los deseos de cooptación de poderes, la conclusión del ideal de la integración latinoamericana, la disolución de la Gran Colombia y las voces de desvío de los principios y valores de la retórica republicana tuvieron influencia en el establecimiento del Istmo entre 1840 y 1841, bajo el mando del general Tomás Herrera, después de dos intentos previos, justamente en 1830, de independencia de Colombia. El Estado del Istmo, como república independiente y soberana, la independencia del Estado, la declaración del Estado del Istmo como república independiente y soberana se efectuó sin sacrificio de vida, y bien lo señalaba el profesor, ni de parte alguna de la riqueza pública por haber sido unánime al movimiento que le dio impulso, adhiriéndose voluntariamente a un proyecto que era de la Gran Colombia, no Nueva Granada, no la Colombia de hoy, sino la Gran Colombia, integrada por Nueva Granada, Ecuador y Panamá. Las coincidencias entre Tomás Herrera y Justo Arosemena sobre las bases en que se debería sostener el Estado panameño independiente se extiende a los ideales bolivarianos, propiamente a favor de la independencia y la integración de la América Latina, de esta América morena nuestra. El Perú no solo fue el país donde Justo Arosemena Quesada se desempeñó como embajador, al igual que lo fue en Estados Unidos, Venezuela y Francia, luego de haber ocupado cargos como ministro de Relaciones Exteriores, presidente de Estado de Panamá, senador y diputado, sino que además fue el lugar donde presentó su obra Estudios sobre la idea de una Liga Americana, impresa en Lima, por la editorial de Huerta y Compañía en 1864, a propósito de su participación en el Congreso Hispanoamericano de Lima de 1864 y 1865, que tuvo un gran significado sobre el impulso de las ideas a la integración regional. Lamentablemente, también Lima fue lugar donde fallece el padre de Justo Arosemena, don Mariano Arosemena de la Barrera, prócer de la independencia panameña de España, embajador en Perú y representante al primer Congreso Americano de Lima de 1847 y corresponsal del diario El Mercurio de Lima, Perú. Es en el segundo Congreso de Lima, de 1864-1865, que representa además la etapa final del ciclo de asambleas confederativas originadas en el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826. Recuerden que después no hubo otra iniciativa integracionista, sino después de 100 años. Se celebra el segundo Congreso de Lima de 1864 en momentos en que Estados Unidos se encuentra al final de la Guerra de Secesión, luego de la cual retomará su doctrina Monroe en América Latina. México combate en ese momento la ocupación francesa, Santo Domingo es recolonizado por España y Perú se encuentra asediado por la presencia española en el Pacífico Sur. Por lo que se plantearon en ese congreso, donde tuvo una participación muy importante don Justo Arosemena, los siguientes puntos principales. La creación de una alianza defensiva para rechazar la reconquista en el caso de que se pretenda, cualquiera que sea el nombre con que se la disfrace y la potencia que acometa realizarla. La formación de una unión hispanoamericana, el establecimiento de un sistema americano de respeto a las soberanías, de no intervención en asuntos internos, y que Estados Unidos aceptara la sustitución de la doctrina Monroe por un tratado multilateral, y la suscripción de un tratado de comercio y navegación. El Tratado sobre Conservación de la Paz, cuyo borrador había sido preparado por Justo Arosemena, pretendía ser un amplio y pormenorizado mecanismo de arbitraje. En ese sentido, las intervenciones de don Justo Arosemena estaban dirigidas a propulsar una posición común de aliados de los países hispanoamericanos frente a la frustrada invasión territorial española con propósito de reconquista en momentos en que se desarrollaba en el Perú una gran actividad extractiva del guano. Justo Arosemena se preguntaba, ¿semejante situación en el gobierno del Perú es indiferente a los demás estados americanos? ¿Debemos aguardar a que el Perú concluya la paz que se le imponga o se resuelva la guerra para determinar la parte que el interés americano les aconseje tomar? O antes bien,
deben procurar que el gobierno del Perú tome una actitud decidida. En tal caso, debe aconsejarle la guerra inmediata y sin pérdida de tiempo. Agregando Justo Arosemena, la neutralidad es la indiferencia, como la alianza es el interés, ya vengan de la naturaleza de las cosas, ya de simples convenios. Este tipo de intervenciones, señoras y señores, de don Justo Arosemena merecieron el reconocimiento del Perú en aquellas circunstancias de amenazas, en aquellas circunstancias especiales en que se encontraba mi país. Justo Arosemena fue un precursor temprano de la integración latinoamericana, pues planteó con claridad que frente a tantos riesgos ciertos a la independencia e integridad territorial que enfrentaban los países hispanoamericanos 30 años después de su independencia, estos deberían unirse para hacer un frente común a esos peligros. Señoras y señores, los actuales lazos entre Perú y Panamá, sustentados en el legado de Tomás Herrera y Justo Arosemena, así como de otros panameños, como José Antonio Miró Rubini, José Domingo Espinar y Gregorio Miró Quesada, tal vez este último poco conocido, pero héroe naval peruano de la Guerra del Pacífico, se reafirman alrededor de los estrechos vínculos de amistad, integración, cooperación y relacionamiento entre los dos países. Actualmente nosotros ocupamos, y permítame el paréntesis, la cuarta posición en el flujo de carga a través del Canal de Panamá y aspiramos a desarrollar un intercambio aún más estrecho. Honor y gloria al general Tomás Herrera, el soldado ciudadano, bien subrayado, cuya figura ecuestre domina esta hermosa plaza que además, en señal de homenaje, contiene tierra del Perú, un puñado de tierra de los campos de batalla de Ayacucho. Honor y gloria a don Justo Arosemena Quesada, padre de la nacionalidad panameña e impulsor de la integración de América Latina. Muchas gracias.